Vamos a resolver este ejercicio que precisamente hace referencia a segmentos. Entonces, estos segmentos sabemos que el símbolo implica que son segmentos y que este símbolo implica congruencia. También tenemos ya las definiciones de lo que es un segmento, de lo que es congruencia. Y aquí menciona la palabra premisas. Acuérdense que las premisas son los datos, si se quieren ver así como en la primaria, los datos que se dan o las hipótesis que se dan para poder llegar a un resultado, donde este resultado obviamente no hace referencia a un resultado numérico, sino a una situación conceptual. Recordemos que congruente quiere decir que tienen la misma medida y forma. Entonces aquí ya se está diciendo la forma, que son los segmentos. Lo único que se debe de llegar es a demostrar, a comprobar que sea de la misma medida. Entonces, recordemos que ya tenemos un método para poder realizar demostraciones, y ese método es que lo primero que debo de escribir van a ser todas las hipótesis. Por lo tanto, estas hipótesis que tengo aquí van a ser las que yo voy a estar escribiendo para posteriormente continuar con el método. Entonces, dibujamos nuestra tabla. En esta tabla sabemos que vamos a estar colocando todas las proposiciones, donde las proposiciones sabemos que son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, pero no las dos al mismo tiempo. Entonces aquí van las proposiciones. Y por aquí escribimos las razones o justificaciones. Entonces comenzamos con todas las hipótesis. Las vamos numerando precisamente para tener una mayor referencia. Y la primera hipótesis es que el segmento ED es congruente con el segmento CD. Obviamente la razón es porque es una hipótesis. Recordemos que dependiendo del estilo de realizar las demostraciones, van a reunir en una sola proposición todas las hipótesis. A mí no me gusta hacer eso, me gusta ser más específico. Una no se contrapone a la otra, simplemente son maneras para ser un poquito más específicos o para ser un poquito más generalizados sin escribir tanto, ¿no? Pero depende de cada docente. En mi caso específico, pues aquí escribimos todas las hipótesis. La segunda hipótesis es que el segmento AE es congruente con el segmento ED. Y esto también recibe el nombre de hipótesis. Y la tercera proposición obedece a la tercera hipótesis, donde aquí mencionamos que el segmento BC es congruente al segmento CD. Y eso también recibe el nombre de hipótesis. Entonces vamos a empezar a aplicar el método. No vamos a ver la tesis siempre se ve hasta el final, después de la metodología que les estoy proponiendo. Y lo que sí vamos a estar haciendo es referencia a la figura. Entonces, el segundo paso que vamos a estar haciendo después de... Recuerden que un paso es la aplicación de varios conceptos. Entonces, puede ser que como aquí no, la hipótesis está constando de 3 proposiciones, no solamente de una, sino dependiendo del tipo de demostración que tengamos, vamos a tener una o más hipótesis. No hace referencia a un solo paso, hace referencia a un protocolo, donde el protocolo es todo lo que debo de hacer y que van a ser precisamente en este caso varios pasos. Bueno, o proposiciones. Después de la hipótesis, vamos a escribir toda la conceptualización referida a la hipótesis, los conceptos referidos. Acuérdense que el concepto es la unidad mínima de conocimiento, así que la unidad mínima de conocimiento vendrían siendo las definiciones de los símbolos o de lo que yo estoy observando. Entonces, procediendo a... Entonces, de la primera proposición, de esta primera proposición, lo que vemos aquí es el símbolo de congruencia. Sabemos que el símbolo de congruencia, el concepto de congruencia tiene dos partes. La primera es que tiene la misma forma, pero la misma forma ya está indicada porque estos símbolos me están diciendo que los dos son segmentos. Entonces lo que me hace falta de agregar en ese concepto es que tengan la misma medida. Por eso yo aquí puedo escribir que la medida del segmento, la medida del segmento ED es la misma que la medida del segmento CD. Y entonces ahí la razón por la cual lo escribo es precisamente por la conceptualización que tengo de congruencia. Entonces aquí escribo que los segmentos, ahí estoy mencionando
que tienen la misma forma. Al decir segmentos, al decir el plural, estoy afirmando que tienen la misma forma. Los segmentos congruentes tienen la misma medida. Bueno, ya utilicé la conceptualización de la proposición 1, por eso la palomeo, porque en las demostraciones, como no hay una secuencia antes que eran conceptos y la aplicación de los conceptos, conceptos y la aplicación de los conceptos, conceptos y la aplicación del concepto, sino aquí tengo que revisar arriba para escribir abajo, tengo que revisar arriba para escribir abajo, tengo que revisar arriba para escribir abajo. Entonces no se tiene la secuencia que teníamos antes cuando se resolvían ecuaciones, sistemas de ecuaciones, o se aplicaban conceptos de los diferentes que se han aplicado en aritmética o en logaritmos, como fue el principio del curso. Entonces, esa es la razón por la cual palomeamos, para saber que esta ya la utilicé y que ya no la voy a volver a utilizar, salvo que sea muy necesario, pues se vuelve a utilizar. Entonces, ahora vamos con la proposición 2. La proposición 2 tiene la misma situación, que habla de congruencias y habla de segmentos. Entonces, lo único que voy a hacer, disculpen aquí la imprecisión, esta es la proposición 4. Recuerden que los docentes luego nos distraemos, que es lo que no deben de hacer ustedes en las evaluaciones, y escribimos aquí la medida del segmento AE es la misma que la medida del segmento ED. Procuren hacer su letra bien, lo mejor posible. Aquí es un poco trabajoso porque la tableta digitalizadora que tengo no es muy buena y no me permite escribir a lo largo de toda la tableta, sino que tengo que escribir en el mismo lugar. Por eso es complicado aquí escribir. Bueno, y la razón es la misma. Los segmentos congruentes tienen la misma medida. Como yo utilicé la proposición 2, pues palomeo la proposición 2 para que esté en claro que ya la utilicé. Luego vamos a la proposición 3. En la proposición 3 tenemos la misma situación, tenemos congruencia entre segmentos. Debido a eso, pues hay que escribir también la medida del segmento BC. Es la misma, que la medida del segmento CD. Y entonces aquí lo mismo, los segmentos congruentes tienen la misma medida. Bueno, nos vamos entonces con la proposición 7. De la proposición 7, acuérdense que obedece al protocolo. Entonces, nuestro protocolo es primeramente escribir todas las hipótesis, que fueron estas 3. El siguiente es obtener todos los conceptos de las hipótesis, que fueron estas 3, porque cada una tenía un concepto asociado, que aunque sea el mismo. Y luego, siguiendo con el protocolo, lo que debo de ahora declarar van a ser los postulados. Acuérdense que un postulado es tan evidente que no necesita demostración, y estos postulados, como estamos hablando de segmentos, van a ser los postulados de la suma de segmentos. Acuérdense que en algunas ocasiones se menciona el postulado de la resta, pero la resta no es evidente, porque si yo a 5 le quito 10, yo no puedo ver el resultado, que es menos 5. El menos 5 es un número negativo que no lo veo, no lo observo. Y un postulado es tan evidente porque se puede observar, y como lo observo, por eso es evidente. Pero una resta no se puede observar, por eso no existe el postulado de la resta de segmentos. Postulado de la suma de segmentos. Aunque en algunas ocasiones lo van a ver que lo utilizan como parte de la demostración, ¿no? Y es respetable, pero yéndonos propiamente a lo que es la conceptualización, pues no es adecuada la resta de segmentos. Bueno, entonces lo que yo debo de hacer, disculpen, es precisamente de las hipótesis, de las premisas, como aquí lo menciona, yo tengo que observar en la figura si hay algo evidente que me permita una suma. Por lo tanto, observo el segmento ED. Si ustedes se dan cuenta, el segmento ED es este trozo en la figura. Por lo tanto, yo veo que nada más es un trozo formado por el segmento. Recuerden que un segmento es un pedazo de una recta, es la unión de dos puntos en una recta, y solamente son los puntos que están entre la recta, incluyendo los extremos.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, solamente son 2 puntos. Como estos 2 puntos, pues solamente hay un segmento y no se ve algo evidente que sea referido a la suma. Recordemos que la conceptualización de suma es agregar. Entonces, yo debo de agregar 2 segmentos, o 3 segmentos, o 4 segmentos, o 5 segmentos para obtener un solo segmento. Si yo agrego varios segmentos, pues obtengo un solo segmento. Entonces, el segmento ED no colabora con nada. Entonces, para referencia, aquí en las premisas, que son hipótesis, palomeo, para saber que yo ya revisé la ED. Esto viene sobre todo porque en algunas ocasiones, estando ya sea en el aula o estando en su casa, cuando estoy haciendo la demostración me distraigo por cualquier situación, porque me hablan, porque no sirve la barra de scroll como me pasó hace ratito y por eso me distraje. Y debido a eso luego ya no sé dónde me quedé y gracias a estas palomitas que voy marcando y a lo que voy escribiendo aquí es una referencia para saber dónde voy. Bueno, luego me dicen acerca de CD. Entonces reviso CD y CD precisamente son 2 puntos y en medio de esos 2 puntos pues eso es el segmento. Pero si se dan cuenta es un solo segmento, no hay algo que me haga referencia a agregar segmentos. Entonces el segmento CD ya lo revisé, me voy al segmento AE, el segmento AE yo lo reviso, también son 2 puntos, solamente es esto entre los 2 puntos y no hay nada que me haga referencia a que es un segmento agregado a otro segmento para producir otro segmento. Por lo tanto, el AE tampoco hace referencia a un postulado. Luego me voy al segmento ED, el segmento ED lo veo en la figura, que es este, y ocurre lo mismo, o sea, hace referencia a un solo segmento, por lo tanto tampoco hace referencia a un postulado. Me voy al segmento BC, el segmento BC nuevamente hace referencia a este, y ese tampoco hace referencia a un postulado. Entonces voy al siguiente, que es el segmento CD. El segmento CD, como habíamos visto, es de acá a aquí, es un solo, de aquí a acá, perdón, es un solo segmento. Por lo tanto, ninguno de ellos me está haciendo referencia a un postulado. Lo que puedo hacer es irme con la tesis. Y aquí en la tesis están mencionando el AE y el AE es entre estos dos, por lo tanto también es uno solo, no hace referencia a ningún postulado. Y entonces me tengo que ir a el otro que es BC y BC hace referencia también a este punto y tampoco es un postulado porque solamente es los puntos entre estos 2 puntos. Por lo tanto, tampoco hace referencia a postulado. Pero de lo que he estado observando, si se dieron cuenta, primero mencionamos el ED. El ED es de aquí para acá. Luego mencionamos el CD. El CD es de aquí para acá. Luego mencionamos el AE. El AE es de aquí para acá. Luego mencionamos el ED, que es otra vez de aquí para acá. Luego mencionamos el BC. El BC es de aquí para acá. Luego vimos el CD, que es de aquí para acá. Luego vimos el AE, que otra vez es de aquí a aquí. Y luego vimos el DC, el BC, perdón, que es de aquí a acá. Entonces, cada uno de ellos, por sí solos, no me está mostrando un postulado. Pero conjuntando todo lo que estoy viendo en la hipótesis y en la tesis, pues resulta que aquí sí estoy viendo que hay dos segmentos que están juntos. Por lo tanto, sí puedo pensar en un postulado porque estoy viendo que este segmento, junto con este segmento, me forma el segmento completo. Por lo tanto, no que está declarada en la hipótesis, pero a través de la hipótesis y de la tesis me lo están declarando que yo veo que están involucrados este segmento con este segmento. Por lo tanto, por lo que yo estoy observando, puedo escribir precisamente un postulado que hace referencia a AE y hace referencia a ED. Entonces, escribo el postulado donde declaro que la medida del segmento, este primero, que era el AE, la medida del segmento AE, si yo se lo agrego a la medida del segmento ED, voy a tener como resultado el segmento completo. Y el segmento completo, pues hace referencia precisamente a los puntos que están referenciados en la figura. Y los puntos que están referenciados en la figura es el que va desde A hasta el que va a D. O sea, los extremos es AD y son todos los puntos que están involucrados entre esos puntos. Y precisamente esa es la definición de segmento. Entonces, eso va a ser igual a la medida del segmento AD.
Recuerden que no importa que lo haga de izquierda a derecha o que lo haga de derecha a izquierda. Eso es indistinto, ¿no? Precisamente está la propiedad conmutativa o la de identidad que menciona que AD es, o bueno, más bien la medida del segmento AD es la misma que la medida del segmento DA. Entonces no importa el orden de estos puntos, de todas maneras es el mismo segmento. Donde sí hay importancia es en los ángulos, porque ahí hay que declarar ángulos negativos y ángulos positivos. Y entonces ya declaramos que el segmento va a ser la medida del segmento desde A hasta D. Y precisamente eso recibe el nombre, o la razón de escribirlo, es porque es un postulado. Recuerden que el postulado es algo tan evidente que no necesita demostración. Y el postulado, o lo evidente, es de la suma de segmentos. Recordemos, no hay resta de segmentos, porque la resta de segmentos no es evidente debido a que me puede generar números negativos. Ahora, también es importante aquí explicar que puedo hacer postulado de la suma de segmentos porque la medida está haciendo referencia a un número. Entonces, por ejemplo, el número puede ser mide 5 centímetros y la medida hace referencia a otro número. Por lo tanto, yo puedo escribir que 5 más 3 es, y si yo mido y este es 8, pues es evidente que 5 más 3 es 8. Entonces lo que estoy declarando es que aquí hay una medida que no sé cuál sea, pero que al sumarle esta medida con mis ojos observo de manera evidente que va a ser la misma medida, no importando cuáles sean los números asociados. Simplemente el haber escrito números es para entender que es evidente, porque los números al sumarse, pues no hay manera de decir que 5 más 1 me da 23. O sea, sabemos cuál es el concepto de suma, que es agregar, y entonces si yo tengo 5 círculos y le agrego otro círculo, pues en total cuento y es 1, 2, 3, 4, 5, 6 círculos. Esa es la evidencia, esa es la asociación con la aritmética, donde la aritmética pues obviamente son conceptos, la suma es agregar, y por eso puedo dar el salto de algo que es conceptual referido a geometría a algo que es aritmético. Y lo que yo quiero precisamente es llevarlo a lo aritmético para poder manejar números y que se puedan realizar lo de la aritmética, que son operaciones inversas, lo que es la suma, lo que es la resta, multiplicación, división, etcétera. Todos los conceptos inherentes a aritmética. Bueno, entonces yo ya declaré un postulado. Ese postulado obviamente no venía ni en la hipótesis ni en la tesis, solamente venía en lo que estoy observando en la figura. Entonces, de la misma manera, habíamos mencionado que este segmento se menciona mucho en las hipótesis y en la tesis, y este segmento también. Y yo, al observar con mis ojitos de la cara, pues me doy cuenta que evidentemente es un postulado de la suma de segmentos, porque son dos segmentos que se están uniendo y me forman uno más grande. Entonces, con esa argumentación que yo tengo en la figura, yo ya puedo declarar que esta barrita de scroll no sale tan rápido. Puedo declarar en la proposición número 8 que va a haber la medida de dos segmentos y que esa medida de dos segmentos me va a producir la medida de un tercer segmento donde ese segmento es más grande. Entonces volvemos a la figura y en la figura tenemos que es BC y CD. Entonces aquí es BC y por acá es CD. Y el segmento resultante pues precisamente es el BD. Hasta aquí lo podemos ver. El C es el punto intermedio y obviamente los puntos extremos es el B y el D, que es otra manera de estar observando en las proposiciones. Y la razón de haber escrito eso es el postulado de la suma de segmentos. Recuerden que el postulado es evidente. Como es evidente, pues yo estoy argumentando que lo estoy viendo en la figura y lo estoy marcando aquí en la figura precisamente con lo que podría llamarse marcatextos. Bueno, una vez que ya terminé con lo evidente y que estoy cumpliendo la parte del protocolo, acuérdense que el protocolo van a ser sugerencias de lo que debo de hacer y que van a ser varias proposiciones dependiendo de lo que esté mencionado en el enunciado. Entonces ya cumplí con la hipótesis, ya cumplí con los conceptos, ya cumplí con los postulados y ahora lo que sigue es un concepto que se llama, es el paso del protocolo, que es la sustitución. De la sustitución, ahí deben de tener en sustitución, de lo que deben de tener en cuenta es que cuando ustedes estaban en la primaria y decían que la base del rectángulo medía 7 y el área del rectángulo medía 21, entonces ustedes tenían una fórmula y esa fórmula en la primaria era que el área del rectángulo es base por altura. Por lo tanto, esta
Esta fórmula está compuesta primeramente con una igualdad y posteriormente con operaciones. También sabemos, ¿no?, si fuera el caso, que el perímetro del rectángulo es 2 veces la base más 2 veces la altura. O sea, en las fórmulas hay el igual y también hay operaciones, que puede ser suma, resta, multiplicación, división, etcétera, ¿no? Cualquiera de las operaciones. Entonces, si yo continúo con la fórmula del área, pues después yo tengo que hacer una sustitución. Recuerden que sustituir es reemplazar. ¿Y cómo reemplazábamos cuando estábamos en la primaria? Pues lo que decíamos era, yo sé que la base es 7. Eso quiere decir que este 7 yo lo voy a reemplazar en la base. Por lo tanto, si se dan cuenta, la lectura es, la base mide 7, pero la sustitución es al revés. El 7 lo van a reemplazar en la base y la base va a desaparecer. Por eso desaparece la base y en la sustitución ustedes escriben un 7. La sustitución siempre es de derecha a izquierda. El de la derecha va a reemplazar al de la izquierda. Así es como se realiza la sustitución. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo lo mismo en el área. Otra vez, se lee que la base mide 21, pero este 21 es el que voy a reemplazar en una variable que se llama a, por lo tanto la a va a desaparecer. La sustitución es de derecha a izquierda, por lo tanto lo que desaparece es la a y en lugar de escribir la a escribo el 21 y lo que no se sustituye se escribe tal cual. Obviamente ya en la primaria nos enseñaron que luego mencionan las operaciones inversas. Acuérdense que no existe el despeje porque el despeje es quitar todo, o sea, esto que estoy haciendo es despejar. Eso es despeje, quitar o borrar, eso es el despeje. Por lo tanto, no puedo manejar el concepto de despeje, aunque pues me lo hayan enseñado así muchas veces, ¿no? Simplemente es propiedad de la igualdad, operación inversa. Entonces la operación inversa es en el otro miembro, y entonces si aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división. Sigo despejando. Aquí hay una multiplicación por el 7, la operación inversa es la división en el otro miembro y ya tendría la respuesta que el área es, perdón, que la altura es 3. Pero aquí lo importante es que estoy viendo el concepto de sustituir. Vuelvo a repetir, se lee el área es 21, pero se sustituye el 21, reemplaza el área, por eso desaparece el área en la fórmula. Entonces así debo de hacer las sustituciones. Y la sustitución implica que primero debo de observar los datos. Y si ustedes se dan cuenta, disculpen, con el scroll anda fallando. Si ustedes se dan cuenta, los datos tienen solamente un igual y las fórmulas tienen operaciones. Y las fórmulas tienen operaciones. Por lo tanto, yo identifico cuáles van a ser mis datos y yo identifico cuáles van a ser mis ecuaciones. Entonces observo que en estos tres hay un igual. Por lo tanto, estos tres son datos. Y esos datos yo los debo de sustituir en mi fórmula. Y como esta tiene una operación que es una suma, entonces estas dos son fórmulas, haciendo referencia a aritmética. No es porque aquí se llamen fórmulas, aquí se llaman postulados y aquí se llaman razones. Aquí se llama concepto, perdón. El concepto de congruencia es que tienen la misma medida. Entonces solamente estoy haciendo la referencia a aritmética para que sepamos qué es lo que se hace en aritmética y por lo tanto cómo asociarlo a estos nuevos conceptos que son demostraciones. Y entonces hago la primera sustitución. Recuerden, se va a sustituir o va a reemplazar al que está a la izquierda. Siempre la sustitución es de derecha a izquierda para llevar un orden. Recuerden que son demostraciones y deben de ser lógicas, deben de llevar un orden para que no haya problema. Por lo tanto, en la fórmula yo busco al que voy a reemplazar. El ED lo voy a reemplazar. Si se dan cuenta, este no es ED, este sí es ED. Entonces, este lo voy a reemplazar. Y en lugar de escribir ED, ahora voy a escribir el que lo sustituye, el que lo reemplaza, que es ED. Por lo cual, se va a escribir tal cual. Recuerden que lo que no se sustituye se deja idéntico, que eso lo habíamos visto en aritmética. En el caso de esta fórmula, el área, como no se sustituye, perdón, la altura, como no se sustituyó, se escribe idéntica en el siguiente paso. Y entonces, lo que no sustituyo lo voy a dejar idéntico. Por lo tanto, la proposición 9 va a comenzar con un AE, porque ahí no estoy sustituyendo. Voy a escribir nuevamente la medida del segmento AE. Recuerden hacer su letra bonita para que no ustedes solitos vayan a tener una complicación.
Y en lugar de escribir ED, ahora voy a escribir el que lo sustituye, que es CD. Entonces aquí escribo la medida del segmento CD. Y eso va a ser la medida del segmento AD. Ahí no estoy haciendo ninguna sustitución, solamente estoy reescribiendo. Entonces la razón que haya escrito la 9 es sustituir y reemplazar. ¿Qué estoy sustituyendo? Pues si se dieron cuenta, lo que sustituí fue la 7. Sustituí el dato 4 en la fórmula 7. Entonces, como no se llaman ni datos ni fórmulas, menciono que sustituí la proposición 4, así puedo decir proposición, en la proposición 7. Y por lo tanto, como yo utilicé la 4 y la 7 no se van a volver a sustituir. Continuamos con las sustituciones. Ahora la sustitución. Nuevamente, lo voy a escribir con otro color para que se vea la diferencia. Y entonces, esta medida de ED va a reemplazar a AE. Por lo tanto, hay que buscar a AE en las fórmulas que no he utilizado. Si se dan cuenta, aquí está AE, pero esta fórmula ya la utilicé, entonces no puedo sustituir en esa. Empiezo con la demás. Si se dan cuenta, aquí no hay AE, aquí no hay AE, aquí no hay AE. Por lo tanto, me voy a la siguiente, aquí sí hay AE, entonces aquí reemplazo. Reemplazo en las que no haya utilizado. Obviamente esta también se llama fórmula porque tiene operaciones, ¿no? Bueno, entonces realizamos la sustitución y la sustitución va a ser la proposición 10 y la proposición 10 dice que en lugar de AE vamos a escribir ED. Entonces escribo la medida del segmento ED más la medida del segmento CD, que esa va a quedar igual porque no la estoy reemplazando, es igual a la medida del segmento AD. Recuerden que lo que no se reemplaza queda idéntico, ¿no? Y entonces otra vez aquí va a ser la sustitución, pero ahora la sustitución fue de la proposición, revisamos, la proposición que ahora utilicé fue la 5, entonces fue la proposición 5 en la proposición, acuérdense que no se llama fórmula, se llama proposición, en la proposición 9. Y por lo tanto, ni la 5 ni la 9 la voy a volver a utilizar. Las únicas que me quedan disponibles, viéndolo así, pues es el dato 6, la fórmula 8 y la fórmula 10. Entonces continuamos con la sustitución. Acuérdense que lo que les estoy mencionando en el protocolo es una sugerencia. O sea, la sugerencia es hagan esto. Pero obviamente, como es una demostración lógica, ahí debemos de utilizar el razonamiento y la observación. ¿Qué es observar? Es mirar detenidamente. Detenidamente debo de observar esta parte que es AE, detenidamente debo de observar esta parte que es ED, y de ahí hay que asociarla con los conceptos bien aprendidos. Entonces, observar es mirar detenidamente, pero no solamente es mirar, sino es asociar a los conceptos bien aprendidos. Por eso es importante que sepas mirar, que sepas asociar y que te aprendas bien los conceptos. Lo de asociar a veces les causa problemas porque asociar es precisamente lo que se aprendió en el kinder cuando hacían rompecabezas o cuando armaban figuritas recortables. Por eso es importante esa parte del kinder, ¿no? Y que ahorita tenemos algunos problemas por el uso de las herramientas tecnológicas. El celular ha causado que ya no muchos sepamos asociar, porque todo, como lo vemos en la pantalla, ya no utilizamos nuestras partes locomotrices para asociar. Y el asociar forzosamente involucra el uso de las manos y de los pies, ¿no? Por eso no lo hicieron en el kinder. Bueno, entonces vamos a continuar. Acordémonos que seguimos en sustitución. Vamos a cambiarle de color para ver la otra sustitución. Y la sustitución ahora menciona el segmento CD. Y el segmento CD va a reemplazar al segmento BC. Entonces hay que buscar BC porque ese se va a reemplazar. Obviamente no lo busco en la 7 porque la 7 ya lo utilicé. No lo busco en la 9 porque la 9 ya lo utilicé. Pero sí la puedo buscar en la 8. Y si se dan cuenta, aquí en la 8, en el primer sumando está BC. Entonces en lugar de escribir BC, tengo que escribir el equivalente, el que va a reemplazar, el que va a sustituir. Por lo tanto, la proposición 11 aquí va a estar hablando de la medida de lo que voy a reemplazar. Ya no se llama BC, sino ahora se llama CD. Entonces va a ser la medida del segmento CD más, recuerden que en este estoy reemplazando, por lo tanto los que no se reemplazan se escriben idénticos, más la medida del segmento CD
y eso va a ser igual a la medida del segmento BD. Y esto otra vez fue la sustitución, es la sustitución de la proposición. Revisamos cuál es la proposición. La proposición que utilizamos fue la proposición 8. Entonces, de la proposición 8, ya la marcamos. En la proposición, que fue la fórmula, y donde hice la sustitución, aquí me doy cuenta que hice la sustitución. No, disculpen, me equivoqué. Sustituí la proposición 6, porque de ahí salió el dato, en la 8. Disculpen la imprecisión. Sustituí la proposición 6, porque ese fue el dato, la proposición 6 en la proposición 8. Otra vez me distraje y ahí vienen las situaciones, ¿no? Me distraje porque pues son 3 proposiciones y generalmente no se sustituyen 3 proposiciones, pero pues así viene la demostración, así que hay que hacerla. Bueno, si se dan cuenta ya no hay más datos, porque ya utilicé los 3 datos. Como ya no hay más datos, no importa que siga habiendo ecuaciones, lo importante es que hay datos, y como solamente hay 3 datos, pues ya no hay la posibilidad de sustituir en más ecuaciones, en más fórmulas. Por lo cual, pues lo único que me quedan son estas fórmulas, que fue la 10, que fue la 10 y que es la 11, ¿no? Bueno, entonces, ya que cumplimos con el postulado de la suma de segmentos, lo que continuamos es con el con el quinto. Entonces ya fue hipótesis primero, concepto segundo, tercero postulado, cuarto sustitución, y lo otro que se sugiere es la propiedad transitiva. Propiedad transitiva. Acuérdense que la propiedad transitiva habla de un tránsito, transitiva. Eso quiere decir que si A es B y B es C, entonces yo estoy asegurando que también la A y la C son iguales. O sea, transito a través de B para poder decir que los extremos son iguales. Esa precisamente es la propiedad transitiva. Pero si se dan cuenta, la propiedad transitiva en ningún momento está haciendo referencia a datos o a fórmulas, ¿eh? O sea, la propiedad transitiva simplemente menciona que si un primero es igual a un segundo y este segundo es igual a un tercero, entonces el primero y el tercero yo puedo asegurar que son iguales. Esa es la propiedad transitiva. La propiedad transitiva yo la puedo observar no solamente en igualdades, la puedo observar en fórmulas, y eso implica que se puede observar en polinomios, en logaritmos, en diferentes lugares, ¿no? Entonces vamos a observar precisamente la propiedad transitiva. La propiedad transitiva pues obedece primeramente a lo que me queda. Y lo que me queda es que ED más ED me da AD. Entonces vamos a observar si se puede hacer la propiedad transitiva entre estas proposiciones que he utilizado. Si se dan cuenta, todas las proposiciones ya las utilicé. Y como ya utilicé todas las proposiciones, pues primeramente tengo que irme con las que no he utilizado. Entonces, esta ya lo usé, 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 esta también, esta también, esta también, esta también. Entonces las únicas que me quedan por utilizar son la 10 y la 11, por eso mi obligación de ver la propiedad transitiva primeramente entre 10 y 11. Entonces, una vez que estoy observando, observo la 10 y ahora vamos con la 11. Si ustedes se dan cuenta, la CD y la CD están aquí. Si bien es cierto, tengo CD como segundo sumando y como segundo sumando. Eso me daría un indicio a la propiedad transitiva. Pero sin embargo, me doy cuenta que el miembro derecho no tiene nada que ver con el miembro izquierdo y el primer sumando no tiene nada que ver con el primer sumando. Por lo tanto, yo no puedo hacer la propiedad transitiva. De manera evidente, yo me doy cuenta que aquí hay términos semejantes, pero todavía no he llegado a hacer las operaciones. Acuérdense que hay que seguir el protocolo, y el protocolo es este orden que les estoy dando, y después de la propiedad transitiva, ahora sí vienen las operaciones, que aquí sabemos que las operaciones no se llaman operaciones, sino recibe el nombre de sumar el simétrico y multiplicar por el recíproco. Recordemos que simétrico hace referencia al mismo número, pero con diferente signo.
Y precisamente estas dos, el sumar el simétrico y multiplicar por el recíproco, hacen referencia a la operación y a la operación inversa. La operación es sumar y multiplicar, pero la operación inversa ya hace referencia al simétrico, que es el mismo número con diferente signo, que esa sería nuestra operación inversa, o multiplicar por el recíproco. Recuerden que el recíproco es el número, pero intercambiando numerador con denominador. Entonces, este intercambio de numerador con denominador obedece precisamente a la operación inversa cuando voy a multiplicar. La operación inversa a la multiplicación es la división, la operación inversa a la suma es la resta. Bueno, entonces, aunque yo vea de manera evidente que se puede sumar, primero debo de pasar por la propiedad transitiva. Si no puedo hacer la propiedad transitiva, pues ya paso a lo siguiente. Entonces, por primera instancia, yo me doy cuenta que no puedo realizar la propiedad transitiva entre los postulados. Pero recordemos que la propiedad transitiva puede ser con los postulados o puede ser también con los datos. Entonces me voy a los datos, a ver si en los datos existe la posibilidad de hacer la propiedad transitiva. Ahí es donde a veces vamos a utilizar solamente una vez los datos o los vamos a utilizar dos veces. Entonces, observemos. Aquí tenemos ED, por lo tanto vamos a buscar ED en las siguientes proposiciones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí también está ED. Entonces yo puedo hacer una propiedad transitiva entre la 4 y la 5, porque como el miembro izquierdo y el miembro derecho tienen una igualdad con un miembro que es común, o sea, aquí se está cumpliendo que si A es igual, dejen hacerlo con otro color para que se vea un poquito más evidente, aquí se está cumpliendo que si A es igual a B y esta B es igual a C, yo puedo asegurar que la A y la C son iguales. Esa es la propiedad transitiva. Estamos transitando a través del mismo valor que es CD. Entonces yo puedo asegurar en la proposición 12, utilizando la proposición transitiva, que la medida del segmento AE es la misma que la medida del segmento CD. Y eso precisamente recibe el nombre, recibe el nombre de propiedad transitiva. Ya saben que la propiedad transitiva es que A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto A es igual a C. Propiedad transitiva entre las proposiciones, pues nuevamente voy a utilizar la 4 y la 5. Entre las proposiciones 4 y 5. Ok, entonces ya hice la propiedad transitiva. Si revisamos o continuamos con lo de la propiedad transitiva, le cambio de color, pues entonces aquí busco CD, y si se dan cuenta CD también está aquí, entonces también puedo hacer una propiedad transitiva entre la 4 y la 6, porque resulta que tienen lo mismo, y como tienen lo mismo, yo también puedo hacer esa propiedad transitiva, y la propiedad transitiva entonces es la proposición 13, donde menciona que entonces el ED puede ser igual al BC, porque están transitando a través del que marqué con verde, que es el CD. O sea que aquí escribo que la medida del segmento ED es la misma que la medida del segmento BC. Pero eso es de lo que estoy viendo en las proposiciones. Acuérdense que estoy utilizando la 4 y estoy utilizando la 6, donde los miembros derechos son iguales. Por eso los izquierdos ahora van a ser iguales. Y entonces, esto también recibió el nombre de propiedad transitiva, pero ahora fue entre las proposiciones, la 4 que la estoy utilizando nuevamente y la 6 que la estoy utilizando nuevamente. Entre la proposición 4 y la proposición 6. Y si buscamos otra, pudiera haber otra propiedad transitiva. Ahora vamos a hacerlo con este color. Y entonces, ahora busco AE, pero AE no está. No está en ninguna de las otras. No está ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá. Luego, LD, pues ya habíamos dicho que estaba acá. Luego me voy con el BC. Y el BC no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Y por último el CD, pues el CD ya habíamos dicho que estaba acá. Por lo tanto ya no hay más propiedades transitivas. Y no puedo revisar estas porque estas fueron la conclusión de la propiedad transitiva.
tal vez la pudiera revisar, pero pues ya sería demasiado. De todas maneras, aquí está AE, pero no la tengo en ninguna otra. Aquí está CD, pero no la tengo en ninguna otra. Por lo tanto, pues ya estuvo lo de la propiedad transitiva. Y después de la propiedad transitiva, entonces, ahora sí ya puedo ir con sumar el simétrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siguiendo el protocolo, acuérdense que estoy siguiendo los protocolos, pues entonces yo sí puedo decir que estas dos son iguales. Y hasta entonces ya puedo escribir la 14. Recuerden que tenemos que ser ordenados. Entonces, al ser ordenados, pues nos esperamos hasta el momento que toque. No que nos gane la emoción y decir, es que eso ya se puede. No, entonces guarden la tranquilidad y hasta que llegue el momento hacemos lo que se debe de hacer. Y entonces aquí yo me doy cuenta que estas dos son iguales y que lo había dicho anteriormente, ¿no? Entonces puedo escribir que 2 veces la medida del segmento CD es la medida del segmento BD. Y obviamente eso simplemente fue una operación. Entonces, en otras palabras, sumé en la proposición, que fue esta proposición y que es la proposición 11. Entonces, palomeo también la 11 porque la 11 ya la utilicé. Y sabemos que las que me falta por utilizar es la 10, la 12, la 13 y la 14. Ok, pero resulta que ya se acabó mi protocolo. Mi protocolo ya no tiene más. Por lo tanto, como ya no hay más, debo de entender que ya termina la demostración. Y para ver si ya termina la demostración, con mis resultados que yo tengo, que en este caso tengo una ecuación, tengo dos datos y tengo otra igualdad, perdón. Va de nuevo, esto es una ecuación porque tiene operación. Este es un dato y este es un dato. No, esta es una ecuación también. Vamos a referenciarlas. Esta sería una fórmula, esta sería una fórmula, y este es un dato y este es un dato, o sea, es una igualdad. Con esos 4 resultados parciales que tengo, alguno de ellos ya me tienen que mostrar mi resultado, o sea, la tesis. Así que revisamos la tesis y la tesis hace mención, la voy a escribir aquí abajo, que AE es congruente con DC. Vamos a escribirla aquí abajo para que lo tengamos más referenciado. Entonces, a lo que yo debo de llegar es que AE sea congruente con BC. Por lo tanto, vamos a revisar si en alguna de ellas ya tengo la respuesta. Marcamos con rojo. Entonces, AE, en la 10 que fue la primera, pues AE ni está y BC tampoco está. Entonces, la 10 no me sirve. Nos vamos a la 12, donde la 12 tampoco la he utilizado. Y aquí me dice que AE, y aquí me dice que BC, y este no es BC, eso quiere decir que tampoco la 12 me sirve, pero me voy a la 13 y en la 13 está AE, donde AE pues tampoco está aquí, y BC sí está aquí. Y entonces si se dan cuenta pues tampoco llegamos a la tesis, entonces esta también no nos sirvió. Dejemos a borrarlo. Esta también no nos sirvió y entonces vámonos a la tercera. Y en la tercera, pues resulta que aquí no tenemos nada, porque aquí no estamos mencionando el AE, pues no está aquí el AE, y el BC pues tampoco está aquí. Eso quiere decir que debe de haber algo más que nos está haciendo falta, y eso que nos está haciendo falta pues hay que revisarlo precisamente con los datos que tenemos. Y los datos que tenemos es que en la propiedad transitiva esta propiedad transitiva me llevó a estas dos proposiciones y me llevó a esta ecuación, pero de ella no pudimos hacer más. Eso quiere decir que tenemos que seguir explorando a través de la propiedad transitiva. Así que vamos a revisar la propiedad transitiva nuevamente en estas 3 que habíamos tenido. Y voy a borrarle para que sea un poquito más visible la cuestión de la propiedad transitiva, si no, no la vamos a alcanzar a detectar. Entonces vamos a borrar esto, vamos a borrar este tachecito que precisamente me sirvió para explicar hace rato, y vamos a dejarlo lo más limpio posible para ver si hay alguna otra propiedad transitiva. Ok. Esto que estoy haciendo solamente es con el afán que no haya interferencias. Entonces vamos a
basarnos básicamente en lo que debo demostrar. Entonces aquí tengo AE. Fíjense, aquí AE. Un tantito. Entonces partimos de AE y aquí vemos AE. Bueno, mejor vamos a verlo abajo porque precisamente ahí se ve la parte de la propiedad transitiva. Entonces, la medida de AE me están diciendo que es la medida de ED. Pero si ustedes observan, la medida de ED es igual a la medida de CD. Pero la medida de CD es igual a la medida de BC. Eso quiere decir que comenzando con el primero que nosotros consideramos fue precisamente la medida de AE. Entonces comenzamos con la medida de AE. De la medida de AE pasamos a la de ED, que ED también es la de CD, y la de CD es la de BC. Y precisamente eso es lo que me están pidiendo aquí en la tesis. Eso quiere decir que no fue necesario que nosotros hayamos hecho el postulado de la suma de segmentos, tampoco tuvo sentido que hayamos hecho la sustitución, tampoco tuvo sentido que hayamos hecho la propiedad transitiva, así como lo hicimos anteriormente, sino que lo que teníamos que hacer la propiedad transitiva, pero entre las tres proposiciones. Entonces ya en la proposición 15, obviamente no tiene sentido borrar, en la proposición 15 ya puedo decir que con esta que comenzamos, que es la medida de AE, la medida del segmento AE es la misma que la medida del segmento este último que es BC. Y entonces ahí la argumentación, la razón es precisamente la propiedad transitiva. La propiedad transitiva, pero no es entre tres proposiciones. Acuérdense que la propiedad transitiva es que si A es igual a B y B es igual a C, entonces la A es igual a C. Aquí estoy utilizando tres proposiciones y transitamos a través de una. Pero aquí no estamos transitando a través de una, sino estamos transitando a través de dos. Porque dijimos si A es igual a B y B es igual a C y C es igual a D, entonces A es igual a D. Aquí estamos transitando a través de tres proposiciones. Entonces, aquí decimos que es la propiedad transitiva entre la 5, que fue la que comenzamos, la 4, que fue con la que continuamos, y concluimos con la proposición 6. Y entonces, ya recordemos que la tesis hace referencia a congruencia. Entonces, en la proposición 16, yo ya puedo mencionar que el segmento AE es congruente con el segmento BC. Y ahí sabemos que se dice porque en la 15 estamos diciendo que son iguales. Entonces, los segmentos que estamos mencionando en la proposición 15, los segmentos iguales, esto es lo que estamos diciendo en la proposición 15, argumenta el resultado. Los segmentos iguales que se ven en la 15, como estamos diciendo, forma y medida, los segmentos iguales son congruentes. Y así se termina la demostración. Entonces, vuelvo a repetir, lo que yo les estoy sugiriendo es una metodología, es un protocolo para que comiencen con hipótesis, conceptos, postulados, sustitución, propiedad transitiva, sumar simétrico o multiplicar recíproco. Este es un protocolo que lo voy a seguir, pero si en algún momento me doy cuenta que puedo modificar este protocolo, pues adelante, ¿no? Lo importante es que aquí está las posibilidades que tengo, que es la hipótesis, el concepto, postulado, sustitución y propiedad transitiva. Si se dieron cuenta, lo único que necesitaba entonces era hipótesis, conceptos y directamente la propiedad transitiva, sin pasar por postulado ni sustitución, y menos sumar y multiplicar, ¿no? Pero eso ya lo vamos a estar tomando con la experiencia. Lo importante es que este protocolo de todas maneras sirve, porque me está diciendo las partes importantes que debo de considerar en el momento que estoy haciendo una demostración.